Bueno, probando. Ok, perfecto. Hola a todos, buenos días. Hola. Hola. No soy eco ni nada feo, ¿verdad? Ok, ok, vamos a dar un minutito más y comenzamos la sesión. Ok, bueno, vamos a comenzar. Am, Pregunta, ¿sí pudieron checar el video que me tardé en subir el viernes? Sí. Sí, no, Daniel, no. Ay, Dios, pues es que justamente quería revisar eso. A ver, ¿como cuántos no lo checaron para ver si... Entonces, ¿qué hacemos? Tampoco, yo no. Rodrigo, ¿levantaste la mano porque sí lo checaste o porque no lo checaste? Porque no lo chequé, bro. Porque no lo checaron. ¡Ay! ¿Entonces qué hacemos? Ah, lo vemos. Ok, sí. Ok, vamos a... Ahorita clase libre. No, pues si los dejo es para que vean el condenado video. Este, déjenme entonces checar algo, un temita nuevo más o menos rápido, que nos va a llevar, no sé, unos 20 minutos, una cosa así, y les doy chance para que revisen el video y resuelvan los ejercicios que se proponían ahí. Y por ahí ya vi un error que tengo en un enunciado. Pero entonces vamos a ver un poquito de este tema y ya los dejo para que chequen ustedes el video. Pero ocupen, por favor, la hora para checarlo, ¿no? Bueno, entonces, ecuación de una recta en forma vectorial. Entonces, lo que uno debería tener más o menos presente respecto a rectas sería las formas en las que se describen rectas en dos dimensiones y recuerden, nos enseñaron en prepa y un poquito en prepa sobre todo, porque la verdad es que aquí ya no se repasa tanto en primer semestre que una recta se puede describir de diferentes formas, ¿no? Dependiendo la información que te den en el problema, podemos obtener la ecuación de una recta dados dos puntos, esa sería una forma. La ecuación de una recta dado un punto y una pendiente, que se llama forma punto pendiente. Luego, la ecuación de una recta en forma pendiente ordenada al origen, en donde me dan el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Y recuerden ustedes qué es la ordenada al origen. ¿Alguien que me recuerde? ¿Alguien que se acuerde qué es la ordenada al origen? Intersección con el eje Y. Sí, efectivamente, es la intersección de una recta con el eje de las ordenadas, que generalmente es el eje vertical. No siempre se va a llamar Y, pero casi siempre el X es el horizontal y el Y es el vertical, ¿no? Sí, efectivamente, ese sería, este, perdón, el valor de la ordenada de origen. Entonces ahí llevamos tres formas
Y la última forma es la ecuación general de una recta, que es ax más by más, no, perdón, ax más by más d o más c igual a 0, ¿no? Entonces vamos a ver una nueva forma de describir rectas a través de lo que hemos visto de vectores y el algebrita con la que hemos trabajado para vectores, ¿ok? Entonces la recta que voy a analizar aquí es la recta que ustedes están viendo ahí en la pantalla en color amarillo. Y voy a suponer que la información que me dan sobre esta recta van a ser dos cosas. Primero, un punto que pertenezca a esta recta, que yo estoy denotando aquí como P0, que sería este valor de aquí, ¿ok? Y la otra es un vector que se conoce como vector director, que aquí yo estoy, es el que ustedes están viendo aquí en color azul y que yo estoy denotando con la letra V. Y es un vector que tiene la misma inclinación, por así decirlo, o que apunta en la misma dirección que la recta que queremos analizar. Entonces, ¿qué deberían ustedes notar en este dibujo? Después de mucho esfuerzo, pues que esta recta, esta recta en color amarillo es paralela a este vector azul aquí, ¿ok? Entonces, generalmente los parámetros conocidos en una ecuación de este tipo en forma vectorial es P0 y B, ¿no? Parámetros conocidos, así como conocidos. Así como, por ejemplo, en la ecuación punto pendiente me dan un punto y la pendiente de la recta, aquí me dan un punto y el vector director, ¿ok? Y un vector, y el vector director, insisto, es un vector que apunta en la misma dirección que la recta, ¿ok? Entonces, vamos a asociar al punto P0 con un vector R0. Recuerden, todos estos vectores son vectorcitos en el sentido puramente matemático, en donde geométricamente, pues todos se pintan anclados al origen. Tienen su inicio en el inicio del sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, este punto P0 está asociado con este vector R0. Y lo que yo quiero hacer es poder describir cualquier otro punto P de la recta, ya sea este que pinté acá, o uno más cercano, o uno por acá a la izquierda, uno que esté más lejos. En fin, cualquier punto P yo lo voy a querer describir en función de estos dos parámetros, ¿no? Entonces, pónganle ahí como objetivo, queremos dar la descripción de cualquier otro punto P de la recta. Y para esto yo estoy haciendo este análisis en dos dimensiones una vez más, pero recuerden, se puede hacer una extensión a tres dimensiones y digamos que la extensión es inmediata, ¿no? Nada más habría que poner una componente más en los vectores y puntos que voy a trabajar, ¿ok? Entonces, fíjense, en esta ocasión el vector R0 o lo que es lo mismo, el punto P0, lo vamos a denotar con coordenadas x0 y y0. Al vector director, el que estoy llamando vector director, lo voy a denotar con componentes bx y by sobre el sistema de coordenadas. Y al punto P, que por cierto va a estar asociado también a un vector nuevo, que sería el vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto P que quiero analizar, lo voy a denotar con la letra R, R rayita, ¿no? Entonces, R rayita, como R y P describen a cualquier otro punto de la recta, entonces aquí es donde van a estar, aquí es donde vamos a introducir las componentes variables X y Y, ¿ok? Y el punto de esto es que la X y Y van a variar de acuerdo al punto que se haya elegido para describir en la recta, con ayuda, insisto, de R0 y de B0. Esto va a ser una relación vectorial de operaciones entre vectores, ¿no? Sumas, multiplicación por un escalar, etcétera. Todas las que hemos visto. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón y que quiero que analicen y lo piensen un minutito, ¿cómo con ayuda de estos dos vectores, azul y verde, podría yo obtener como resultado este vector nuevo en color rosa? Piénselo un minutito y escucho ideas. Piénselo.
Ok, por aquí nos ponen en el chat la suma de vectores, con la suma, efectivamente. Sí, esa sería una primera idea. Podríamos utilizar suma de vectores, que sabemos que a nivel geométrico pues significa ir encadenando vectorcitos al final, el final de uno con el principio del otro y así. Ahora, ¿cuál es el detalle o cuál es la bronca de esa idea? Entonces, primero que nada, déjenme seleccionar este vector, que es el que quiero. Si yo, no, espérenme. Si yo lo tomo y lo desplazo así nada más, así como lo ven en el esquema, pues la suma de vectores no me lleva hasta el punto P que yo quiero. Entonces, además de la suma de vectores, pues hace falta otra cosa. ¿Qué haría falta? Exacto. Tengo que, para que pueda llegar hasta el punto P, lo que voy a tener que hacer es multiplicar por un escalar adecuado al vector B para que este vector B, preservando la dirección que tiene, se haga un poquito más grande y logre llegar geométricamente hasta el punto P. Efectivamente, esa es la idea. Entonces, ¿cómo plantearíamos algebraicamente eso? Pues justamente lo tengo aquí. Como dijeron, es la suma de vectores. El que voy a dejar fijo como vector es al vector R0 y lo que voy a hacer es sumarle un W, que en principio pues el W debería ser un vector que vaya desde aquí hasta acá para llegar justamente hasta el punto P. Con el detalle de que este W, como lo acaban de decir, es el resultado de multiplicar a B por un escalar adecuado para que el tamaño del vector B se modifique y logre unir desde el punto P0 hasta el punto P con un vector nuevo, que es justamente este que yo estoy llamando yo W. Entonces, básicamente este W es el resultado de un escalar T por el vector al que yo llamé vector director V, ¿ok? Y recuerden, pues el punto de esto es que si estamos multiplicando a un vector por un escalar, el vector resultante pues es paralelo al vector original, que es esta condición que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, y aquí recuerden, PA significa para algún T, para algún T en los números reales. En este caso, como quiero hacer al vector un poquito más grande, ese vector T tendría que ser un escalar mayor que 1. No sé si esa idea quede clara. Sí. ¿Sí? Vientos. Ok, perfecto. Entonces, reescribiendo, uy, reescribiendo omega o W como T por B, pues entonces la expresión para llegar hasta R con una combinación de suma de vectores y de multiplicación por un escalar quedaría justamente como lo tengo aquí encerrado en un cuadrado. Para llegar al vector R, lo que tengo que hacer es sumar al vector R0 un múltiplo del vector V, en donde ese múltiplo pues simplemente tiene que ser el valor adecuado para llegar justamente hasta aquí. ¿Ok? Dudas hasta aquí. ¿No? Ok. Y listo, pues básicamente esa es la idea. Ahora, lo que tenemos que observar es que si queremos describir cualquier punto, o sea, el punto P que yo pinté aquí, o este, o este, o este de acá, o uno por acá atrás, lo único que tenemos que hacer es elegir el valor adecuado para el escalar T que está aquí multiplicando al vector director. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera llegar aquí, pues entonces es multiplicar al vector B por un escalar. En este caso casi casi sería pues por uno, ¿no? Porque como que este vectorcito de aquí se ve prácticamente del mismo tamaño que el azul acá, ¿no? Si yo quisiera un punto P más a la derecha, por ejemplo por aquí, entonces el escalar debe ser más grande todavía, ¿no? Y como idea, para que quede más o menos claro el análisis, si el punto P coincidiera con el punto P0, ¿cuál debería ser el valor del escalar? 1. No. 0. 0. Sí, si es 1, pues básicamente copiaría este vector aquí y me llevaría como a este punto de aquí.
¿ok? Si quiero, a partir de P0, quedarme ahí mismo en P0, pues entonces básicamente no le estoy sumando ningún vector que equivaldría a multiplicar el vector B por 0. O sea, que T valga 0. Exactamente. Entonces, si me quiero quedar en P0, el T tiene que ser el número real 0. Si quiero ir por acá, ¿qué me podrían decir de T? Si quiero que el punto P esté aquí a la izquierda de P0. Negativo, exactamente. Perfecto, exactamente. Tiene que ser un número, el escalar tiene que ser un número negativo para que además de modificar el tamaño de este vector azul, le cambie su sentido. No la dirección, pero sí su sentido, ¿no? Que vaya para el otro lado, que quede un vector así, o un poquito más chiquito, pero en la misma dirección de B, pero en sentido opuesto. Así es como decimos generalmente. Negativo, efectivamente. Entonces, básicamente, si queremos describir a todos los puntos de la recta, la conclusión es que el escalar t tiene que variar en todos los números reales. Y entonces, la t se vuelve en realidad una variable eh, para los vectores de posición R. Y puedo escribir lo que tengo aquí abajo de la siguiente manera. R es función en realidad de T. A T generalmente se le llama parámetro y T puede tomar valores en todos los números reales para describir a cada uno y todos los puntos de esta recta en color amarillo. ¿Ok? Entonces, como conclusión, tendríamos que R de T es R0 más T veces B, en donde, insisto, lo que ustedes deben identificar aquí es que hay una especie de función y de variable independiente. A esta variable independiente la denotamos con la letra T y generalmente se le llama parámetro. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es describir esta función vectorial en términos de las componentes de todos los vectores que aparecen aquí. Esta sería la ecuación, por cierto. La voy a encerrar en un cuadrado porque esta es la importante. Esta de aquí sería la ecuación vectorial de una recta en dos dimensiones. En donde, acuérdense, lo que necesito de información es un punto por donde pase esta recta, nada más uno, y el vector, un vector que se llama vector director, que tenga la misma dirección que esta recta. ¿Ok? Entonces, si lo escribo por componentes, entonces las componentes del vector R, recuerden ustedes, las habíamos denotado como XY, a las de R0 como X0, Y0 y a las de B como BX, BY. Entonces, básicamente sustituyo R0, B y R por sus componentes y me quedaría así. X, Y igual a X0, Y0 más, y entonces noten que aquí tengo una suma de vectores, T veces, o sea, la multiplicación por un escalar del vector director B, cuyas componentes habíamos dicho que eran Bx y By. Si yo realizo la operación indicada en el lado derecho de esta igualdad, es decir, hago la suma y la multiplicación por un escalar, visto como un solo vector de dos entradas, recuerden que pues el escalar se multiplica por cada una de las entradas del vector, o sea, t que me quedaría multiplicado por bx y por by, y luego ese resultado le sumo el vector x0, entonces obtendríamos lo siguiente, x0 más t veces bx para la primera entrada y y0 más t veces by para la segunda entrada. ¿Ok? Entonces, esto es, insisto, haciendo operaciones con vectores. Y ahora lo que puedo hacer es igualar este lado izquierdo con este lado derecho desarrollado. Y para igualar, para decir que dos vectores son iguales, pues es porque son iguales componente a componente. La primera componente del primer vector es igual a la primera componente del segundo vector y la segunda componente de uno es igual a la segunda componente de otro. En este caso, las primeras componentes serían esta x que tengo aquí y toda esta expresión que tengo acá. Las tengo que igualar y obtengo esta ecuación que tenemos aquí, ¿ok? X igual a x0 más t
veces bx. Noten ustedes, ¿quiénes son las incógnitas en esta primera ecuación que acabamos de encontrar? Pues son t y x. T como si fuera una variable independiente y x como si fuera la variable dependiente. Es decir, que el valor de x depende de lo que se sustituya en t. ¿Ok? Porque, insisto, se supone que x0 y bx son, eh, eh, son números conocidos que te deberían dar en el problema porque x0 y bx vienen de r0 y b, que son los parámetros conocidos de mi problema, o los datos conocidos en mi problema. ¿Ok? Hago lo mismo con y y me va a quedar que y es igual a todo esto y entonces planteo una segunda ecuación que es la que tengo aquí encerrada abajo y lo que tengo aquí en resumen son dos ecuaciones en donde las incógnitas son t, x y y. A este par de ecuaciones se les conoce como ecuaciones paramétricas de una recta en 2D. Recuerden que estamos en 2D todavía, ¿no? Y como les había dicho, lo que debemos notar es que tanto x como y son variables que dependen de otra variable t que está haciendo las veces de una variable independiente. Por lo tanto, todo esto lo puedo asociar como si fuera una función que depende de t y que como resultado me da la x de la componente x del vector de posición r. R generalmente se llama vector de posición. Y todo esto es otra función distinta y por eso la llamo g aquí abajo, que como resultado me da el valor de y del vector r. ¿Ok? Recuerden, x y y son las componentes del vector r. ¿Ok? Entonces, tanto x como y dependen de t, del parámetro t o de la variable t, a través de dos funciones distintas, f de t y g de t. ¿Qué tipo de funciones son estas dos que obtuvimos aquí en el lado derecho? Se conocen como funciones lineales. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de funciones de una variable son funciones lineales, es decir, que cada una por separado pintan rectas si pusiéramos en el eje horizontal a t y en el eje vertical a x en una gráfica y luego en el eje horizontal a t y en el eje vertical a y en otra gráfica distinta. Y ambas juntas sobre esta ecuación vectorial pues pintan esta recta que estoy dibujando aquí en color amarillo. A ver, dudas, no sé si quede más o menos claro esto. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Ok, entonces, eh, si la recta está en tres dimensiones, ¿qué va a pasar? Que el vector es presentado, ¿no? Ajá, exactamente. Nada más agregaremos una componente o una ecuación. En este caso, me voy a centrar nada más en la parte paramétrica, ¿no? O sea, en esta descripción, pues vamos a tener, me voy a poner aquí en 3D, vamos a tener un sistema de ecuaciones paramétricas, de tres ecuaciones paramétricas, ¿no? X igual a x0 más t veces bx, y igual a y0 más t veces by. Esto parecería simplemente una calca de lo que tengo y lo que voy a agregar es una z como z0 más t veces bz. Entiendan aquí que ahora el vector de posición r0 pues es x0, y0 y z0 por estar en tres dimensiones. El vector director, pues es Bx, By y Bz. Y cualquier otro punto en la gráfica de la recta tiene coordenadas X, Y Z. Y si yo hago un dibujo tridimensional, de esos que nunca me salen, pues entonces tendríamos algo como que así, ¿no? Así, en donde pues tengo los mismos dos vectores, ¿no? No me acuerdo con qué color había puesto. El vector director lo puse en color verde. Entonces tendríamos algo así para el vector R0, perdón, que sería, me llevaría a un punto conocido del, de la recta,
que es justamente el que coincide con coordenadas de estas, x0, y0, z0, y luego el vector azul es un vector director de tal forma que sea paralelo al vector, a la recta amarilla, y con estos dos hago la construcción geométrica del paralelogramo, pero como que es un paralelogramo ya metido en R3, ¿ok? Ya no es tan sencillo de visualizar. Pero todavía se puede medio dibujar, ¿no? Y recuerden, aquí los ejes son X siempre es este, Y siempre es esta y Z siempre es esta, por convención. Entonces, efectivamente, para digamos que dibujar, o más bien presentar una ecuación vectorial o las ecuaciones paramétricas de una recta en 3 dimensiones, pues simplemente es agregar una tercer componente con la misma forma que las dos anteriores y listo, ya tenemos nuestra recta en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Súper fácil, ¿no? Bueno, hasta el momento parece fácil. Ahora, ¿cuál es el detalle? Pues que vienen los ejercicios, ¿no? Y la cuestión es que, pues pueden ser un poquito tramposos a veces, ¿no? Por ejemplo, en este primer ejercicio, este sí está muy fácil. Quiero que me den la ecuación vectorial o las ecuaciones paramétricas de una recta, no lo puse aquí, pero obviamente estoy pidiendo una recta, que pase por el punto 4 menos 2 y que lleve la dirección menos 1,3. Es un problema en 2 dimensiones. Entonces, a ver, rápidamente resuélvanlo y lo checamos. En lo que yo hago más difícil el segundo. Y hagan el dibujito, ¿no? De la recta. Es muy importante también, ahorita que todavía se puede, porque más adelante luego esto es un poco más complicado, tratar de visualizarlo haciendo un dibujito. Necesitamos una letra que represente una variable, que es el escalar que va a variar en todos los números reales para poder pintar todos los puntos de la recta. No nada más un cachito de recta, sino todos.
¿Me alzan la mano los que vayan terminando? Ok, llevamos 2. ¿Los demás cómo van? 3. Ok, ahorita lo checamos, Kevin. Ok, si quieren bajen la mano, vamos a checarlo. A ver, entonces, me están dando un punto por donde pasa y el punto por donde pasa pues es justamente este, ¿no? Como P0, por donde pasa la recta. Entonces, en 4, menos 2 sería, no va a estar muy a escala mi dibujo, como siempre, 1, 2, 3, 4, y luego 2 en Y, un poquito más grande esto. Entonces, fíjense, estaría aquí. Este sería P0, ¿no? Y luego me dicen, utiliza como vector director a menos 1,3. Entonces, este es el que yo tengo que interpretar como B. Menos 1,3, pues más o menos ahí escala sería algo así. Entonces, zoom otra vez. Este es B. Ok, entonces quiero una recta que sea paralela a ese vector y que pase por el punto P0. Pues bueno, sería algo más o menos. ah, Primero la voy a dibujar paralela y luego la muevo. Entonces ahí está. Esta recta es más o menos paralela a ese vector, como lo podrán notar ahí. Y entonces nada más la muevo de tal forma que pase por el punto P0. Y listo. Esa sería la recta que yo querría describir. Lo único que tengo que hacer es poner R de t, la fórmula R0 más t veces b, en donde pues R0 es 4, menos 2 o más t veces menos 1,3. Este es una t, no un más. Y listo, hago la operación indicada, me quedaría algo así como 4 menos t, y si me equivoco en el álgebra me avisan, menos 2 más 3t. Y podría pensar que estas serían las coordenadas X y Y de la recta, de cualquier punto en la recta, ¿no? Esto representa un P por aquí, o un P por acá, o un P en cualquier punto de la recta. Lo único que vamos a tener que hacer para cambiar de punto, pues es variar T en todos los números reales, poner T variable en R. Y las ecuaciones paramétricas asociadas, pues serían X igual a 4 menos T y Y igual a menos 2 más 3t. Estas serían las ecuaciones paramétricas, o esta sería la forma vectorial que describe, cualquiera de las dos es correcta, que describe a esa recta que tenemos ahí. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Sí le salió esto? ¿O se equivocaron en algún detallito? Díganme cómo los que sí lo acabaron. ¿Sí le salió exactamente esto? Ok. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces ahora se complica un poco. En el siguiente ejercicio, lo que quiero es, para empezar, es algo en 3 dimensiones. Es una recta paramétrica o una recta en forma vectorial, pero en 3 dimensiones. Eh,
y no doy un punto y un vector director, sino que doy dos puntos de información. ¿Ok? Entonces, la primera broca es dibujarlo, la segunda es, ¿qué hago con dos puntos si yo, en la fórmula que tengo, necesito, pues sí, por lo menos uno de estos puntos, pero luego necesito un vector director? Entonces, piénsenle qué podríamos hacer. Entonces, ¿está bien si solo lo pusimos como ecuación paramétrica? Sí, está bien, está bien. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Si les doy dos puntos en vez de un punto y un vector director, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar de alguna forma con estos dos puntos un vector director. Y piénsele, ¿cómo le haríamos? En lo que yo dibujo, ay, en lo que yo dibujo, intento dibujar, híjole, como que preferiría hacerlo en GeoGebra. Bueno, no, vamos a intentarlo aquí. Ay, no, mejor si lo hago en GeoGebra. Ok, menos 252. Entonces piénsenlo y si se les ocurre algo, me avisan. La diferencia entre los vectores nos da el vector director, ¿no? Sí, efectivamente ese es el truco, y la diferencia es pues, efectivamente usando la resta. Bien, entonces esa sería como la idea, ¿no? Usando la resta de vectores. Entonces, estos puntos que yo doy, los vamos a asociar a vectores, digamos que se llamarían R1 y R2, me llevan a dos puntos, y si yo hago la resta, pues entonces voy a obtener un vector que une la punta de estos dos vectores, algo así como este, la plumita que tengo aquí, y este vector me va a servir como vector director. Entonces, encuentren las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por estos dos puntos en lo que yo lo dibujo, ¿ok? Y lo checamos. Y gráfico 3D.
Ok, a ver, ¿cómo van? ¿Ya les quedó? Creo que ya, ok. Entonces, fíjense, lo bonito del GeoGebra, yo sé que parece así como básico de prepa o secundaria, pero también hace cosas interesantes. Fíjense, aquí yo ya definí los dos puntos, eh, los dos puntos A y B con las coordenadas especificadas en el ejercicio. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este menú de aquí y voy a seleccionar la opción de recta. Y para esto, como lo dice ahí abajo, dice selecciona dos puntos u ubicaciones. Entonces voy a seleccionar el punto A, ya está seleccionado, se marcó en negro, y el punto en B, y me va a dibujar automáticamente la recta. Y no solo eso. Lo padre de esto de GeoGebra es que también me dio, por cierto, la ecuación en forma paramétrica o vectorial, como ustedes lo quieran. Lo llamó X mayúscula en vez de R, como podrán notar en el panel del lado izquierdo, pero me construyó la ecuación de la recta. Al parámetro aquí, eh, GeoGebra no lo llama T, lo llama lambda, y el punto que utilizó como P0 fue el punto A, menos 2, 5, 2. Entonces queda menos 2, 5, 2, más lambda veces 5 menos 6, 2. Y esto sería el equivalente a T veces 5 menos 6, 2. ¿Sí? A esta recta, a esta figura geométrica, GeoGebra la llama F. Siempre que yo quiera referirme a esta, pues tendré que utilizar el nombre con el que lo bautizó GeoGebra, que fue F, ¿no? F, dos puntos, la recta, y de hecho es un comando en GeoGebra que tú puedes poner ahí, recta, paréntesis, y los dos puntos por donde quieres que pase, ¿no? Dos argumentos que son los dos puntos. Y ya, se dibujó, pues ahí la recta, ya está bastante bien, la podemos rotar, girar, para poder observar desde distintos ángulos, ¿no? Recuerden aquí, el eje X me parece que ya se me olvidó, pero creo que era el rojo y el verde es el Y, y el Z pues obviamente es el azul, ¿no? Pero ahí está la recta metida en tres dimensiones, cuya ecuación paramétrica es esa de ahí. ¿De dónde salió el 5 menos 6, 2? Alguien que me explique. ¿De dónde creen que haya salido ese 5 menos 6, 2? Exacto, exacto. Sí. Y la recta, perdón, la resta es B menos A, sí, justamente, José David. Es B menos A, no A menos B. ¿Ok? De hecho, la diferencia si hago B menos A o A menos B es que van a tener la misma dirección, pero van a apuntar en sentido opuesto. También me funcionaría como vector director hacerlo A menos B. En este caso, GeoGebra siempre hace el segundo punto menos el primero, que hayamos definido en el lado izquierdo, ¿no? En la parte de la entrada de datos. Entonces, en este caso hizo B menos A, es decir, 3 menos menos 2, que es 5, luego menos 1 menos 5, que es menos 6, y luego 4 menos 2, que es 2. Entonces, mi vector director efectivamente es 5 menos 6, 2. Y entonces las ecuaciones paramétricas, lo voy a apuntar aquí antes de que se me olvide, el vector director es 5, menos 6, 2 y es el resultado de R2 menos R1 en donde este es el que estoy bautizando como R2 y este de aquí es el que estoy bautizando como R1, ¿no? Entonces ya mejor ni hice el dibujo tridimensional aquí porque la verdad es que no me iba a salir. Y entonces las ecuaciones paramétricas quedarían, si hacemos R1 igual a R0, o simplemente planteamos una ecuación vectorial de la forma vector dado, y en vez de llamarse R1, que es R0, perdón, que se llame R1, será R1 más T veces el vector director. Y en pocas palabras, pues esto es R1 más T veces, y el vector director, pues recuerden, es R2 menos R1, ¿no? O sea, este vector director es el resultado de esta resta de aquí. ¿Ok?
Las ecuaciones paramétricas en X quedaría de la siguiente, o alguien que lo tenga por ahí que me lo dicte. ¿Cómo le quedó la X? ¿Cómo les quedó la X? A ver, Angélica, Jean Len, -2. Menos 2 más 5t. Exacto. Ah, -2 más. 5. Ajá. 5 menos 6t. Ok. Y 2 más 2t. 2 más 2t, perfecto. Con t variando en todos los números reales. Fíjense ustedes que efectivamente esto de aquí, estos tres números, pues son las entradas del punto que tomó Angélica como conocido, que es R1. Y esto de aquí, pues es el resultado del vector director por el escalar t. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta en 3 dimensiones. Por último, para que lo practiquen, ¿cómo describo un segmento de recta entre dos puntos dados? Tomen estos mismos puntos, pero ahora no me interesa toda la recta. Ahora solo me interesa los puntos que unen a este R1 y este R2 a través de un segmento recto. ¿Cuál sería la diferencia en la descripción? Piénsenlo y no, a ver, piénsenlo y me dicen, ¿qué cambiaría? Especificas 2t, ¿no? En plan de un t para la primera parte del segmento y hasta donde termine el otro t. Estás dividiendo, bueno, supongamos que los puntos A y B están aquí. Entonces, lo que queremos es describir este cachito de recta nada más. ¿A qué te refieres con primera parte del segmento? Sí, o sea, el punto A lo eliges un t en los reales, yo que sé, 1. Y para el punto B eliges un t 2. Ok, Y así ya tienes un segmento, ¿no? o- ok, sí. Nada más que si hacemos variar t de 1 a 2 con la descripción que tenemos aquí en forma paramétrica o esta en forma vectorial, no vas a describir este segmento. Si varías desde 1 hasta 2 estarías tomando más bien este segmento que estoy tratando de esquematizar aquí en vez de este. En efecto, el chiste es restringir los valores de t. Esa idea está perfecta. En vez de variar en todos los reales, ahora solo van a variar en un cierto rango o en un cierto intervalo. La cuestión es en cuál. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde debe variar esta t? Para que el punto inicial con ese valor inicial de t que ustedes den, obtengamos, como bien dijo su compañero, el punto A y que con el t final obtengamos el otro extremo del segmento que sería el punto B. ¿Cuál tendría que ser la restricción de esa t? Tomen ustedes, pues, esta forma, que es la forma que ya dimos para describir a toda la recta. Ahora yo solo quiero un cachito. ¿Con qué valor de t aquí se obtiene que la R sea justamente el punto inicial, R1? 0. 0. Efectivamente, si nosotros sustituimos 0 aquí, pues 0 por cualquier vector se va a la goma, como, bueno, no se va a la goma, sino que queda como el vector 0, 0,0, y a 0,0 se le suma R1 y pues R1 más 0, vector, pues es simplemente R0. Entonces, efectivamente, a t igual a 0, entonces la R me da R1 y me lleva al punto inicial A. ¿Y con qué valor llego al punto final, que sería el extremo
opuesto del segmento, AB. 1. Con 1, porque ese extremo opuesto de punto B corresponde justamente al vector de posición R2. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si yo hago t igual a 1 en este cachito, pues lo que estoy haciendo es multiplicar el escalar 1 por esta resta. 1 por cualquier vector, pues es el mismo vector en realidad. Y pues me quedaría R1 más R2 menos R1, se cancela R1 con R1 y solo queda el R2. Entonces aquí la conclusión sería que el R correspondería al R2 final. Y listo. Entonces, ¿de dónde a dónde hay que variar la T para obtener nada más el segmento entre dos puntos? De 0 a 1. De 0 a 1, efectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo podría, segmento vector, dibujar justamente esos dos, ¿no? Este sería R1 y luego, ay, no. Y luego del origen AB sería R2. Entonces, para poder quedarme nada más con el segmento de A a B, utilizo la forma vectorial que ustedes vieron en el OneNote y simplemente variamos nada más T entre 0 y 1. Con 0 voy a ir a dar al punto A, que es el punto aquí en el dibujo de la derecha, y con 1 voy a ir a dar al punto del otro lado B. ¿Ok? Esta sería la idea. ¿Dudas? ¿Súper claro? Sí. Sí. Vientos. Ok, bueno, entonces el siguiente punto es de escribir planos, pero ese lo voy a guardar para video y subir en la semana. Entonces aprovechen la hora que queda para checar el video que no han checado la mayoría y resolver los ejercicios y el miércoles los revisan con, ahora quién le toca, con Gabriela, porfa, en ayudantía. Bueno, Sí, profe. perfecto. Pues lo dejamos aquí y por favor chequen eso, no se vayan sin checar eso, no se pongan a hacer otra cosa. Hasta luego. Hasta luego. Andrés. Sí, me quedó una duda con el vector director. Ajá, Por ejemplo, en este caso, como solo nos dieron 2 puntos, se necesitaba hacer la resta de vectores, ¿no? sí. Eh, si eran 3 puntos, en ese caso, ¿qué se hacía? Bueno, para empezar hay que ver si estos 3 puntos que te doy son colineales, ¿no? Porque lo más seguro es que si yo te doy 3 puntos en el espacio, no van a estar, digamos que ordenados o alineados sobre una recta. Ah, sí. Entonces, Entonces, primero habría que checar si son colineales. Si son colineales, pues puedes hacer la resta del primero con el segundo, del segundo con el tercero, del primero con el tercero, y todos te van a dar el mismo. Bueno, te van a dar un vector que va a apuntar siempre en la misma dirección. ok, gracias. Ujú, vientos. Ok, listo.